anuncié, ya está conectado con nosotros Marcelo Espinel para analizar justamente la elección que se ha dado el día de hoy, estos cambios que se vienen en la Asamblea Nacional. Excelente tarde para usted, bienvenido a este espacio. Ahora pues voy a arrancar con esta pregunta después de que Gabriela nos puso en contexto a esta entrevista. ¿Al gobierno se le complica cada vez más su relación con la Asamblea Nacional tras conocer que ya, por ejemplo, Virgilio Saquicela, el día que se proponía que permanezca o que salga de su cargo Guillermo Lasso, votó a favor de la salida del presidente de la República? Ahora tenemos una vicepresidenta de UNES y tenemos la segunda vicepresidencia de Pachacutic. De cierta manera, las autoridades de la Asamblea Nacional la conforman completamente la oposición. Carla, buenas tardes. Un saludo a su audiencia. Pues sí, yo creo que la relación va a cuesta arriba entre el gobierno, el ejecutivo y la función legislativa. Además de la composición que existe actualmente dentro de la Asamblea Nacional, pues han evidenciado pues algunas votaciones dentro de la Asamblea Nacional en el que se muestra que claramente el Ejecutivo no tiene mayoría. Y adicionalmente, pues este veto total a la ley humanitaria por parte del presidente de la República también termina ahondando esta mala relación entre ambas instituciones. Habrá que ver también si es que el Ejecutivo decide vetar totalmente o no la recientemente aprobada ley de comunicación. Bueno, pues claro, o sea, es una reforma, ¿no? Porque la ley ya fue completamente, no la aprobaron para nada en el legislativo. Ahora con esta nueva reforma vamos a ver si es que la veta o no y qué propuestas trae el Ejecutivo frente a este tema. Pero quiero, Marcelo, analizar un poco más a fondo lo que ha sucedido el día de hoy, puesto que, por ejemplo, por Holguín hubo 89 votos a favor y por Pereira hubo 93 votos. La elección se dio en función de una mayoría, como yo lo mencionaba, de oposición compuesta por el correísmo, el Partido Social Cristiano, el ala de Pachacutic, algunos disidentes de la izquierda democrática. ¿Cómo quedan en estos momentos armados, de alguna manera, por decirlo así, los acuerdos entre las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional? Lo que usted menciona es súper curioso, Carla, porque no existe una mayoría sólida, por decirlo así, de oposición, sino que estamos frente a mayorías coyunturales, frente a mayorías móviles, y esto no solo se pudo ver en los votos a favor de las dos autoridades electas dentro de la Asamblea Nacional, sino también si analizamos las votaciones en las cuales se trató de destituir al presidente de la República, así como también se logró la destitución del asambleísta Yesenia Guamaní, vemos que en ciertos casos UNES vota con el PSC, los PK rebeldes, así como también Izquierda Democrática rebeldes, pero también hay otros casos en los cuales el PSC también se inclina un poco más hacia el gobierno. Precisamente este movimiento de los votos es lo que le permite a, ya sea a la oposición o ya sea al gobierno de la República, tratar de avanzar hacia sus objetivos. Y es decir, si es que no existe ninguna mayoría en estos momentos, por ejemplo, hoy tuvimos, ya usted ha tocado el tema, nuevamente el legislativo rechaza una de las iniciativas del Ejecutivo. ¿Qué va a pasar próximamente con todas estas autoridades que están al frente? Yo escuchaba ahora mismo también la nota de En Contexto de Gabriela y por ejemplo, la legisladora Marcela Holguín decía, Ecuador renacerá. ¿Usted cree, bajo pues su criterio y bajo los estudios que se realizan de manera permanente, que con este cambio de autoridades pueda haber mayor confianza en el legislativo, tomando en cuenta el trabajo tan difícil que se le va a hacer al Ejecutivo en medio de la aprobación de leyes? Es que claro, precisamente ahí es donde debemos ver la diferencia entre las mayorías calificadas o las mayorías absolutas que se requieran dentro de la Asamblea Nacional. Entonces sabemos que existen los votos para rechazar, en este caso, los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, pero también sabemos que no cuentan con 92 votos sólidos dentro de la Asamblea Nacional para poder avanzar en reformas constitucionales, en este caso, en enmiendas constitucionales, así como también no se cuentan con votos para destituir o enjuiciar, en este caso, al presidente de la República. Que ya no se puede nuevamente, ¿no? Sí, pero recordemos que también la Constitución establece dos posibilidades, ¿no? La una es por grave crisis de conmoción interna, o la otra también es por la arrogación de funciones que requiere, pues, la anuencia de la Corte Constitucional, o también a través de un juicio político al presidente de la República. También existen otros mecanismos. Y aquí también lo que debemos poner sobre la mesa, Carla, es la posibilidad de los enjuiciamientos políticos en contra de los ministros y otras autoridades del Estado. Y en ese sentido, pues, al menos UNES ha sido muy claro de que es necesario poner sobre la mesa, nuevamente poner en agenda el enjuiciamiento político, por ejemplo, entre superintendentes, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como seguramente en contra de algunos ministros. Del más reciente, el seguido en contra de la exministra de Salud.
Y frente pues a todos estos llamados que se van a hacer a las diferentes autoridades de Estado, ¿creen ustedes que con el trabajo que van a hacer con estas nuevas autoridades, como yo le decía, pueda tener una mayor confianza la ciudadanía en el trabajo que hace el legislativo? Esto en medio de todos estos cambios que hemos evidenciado desde el último discurso del presidente de la República en el informe a la Nación, ¿no? Ahí todavía continuaba Guadalupe Llori, su salida, la entrada de Virgilio Saquicela, estas nuevas autoridades en medio de la Asamblea Nacional. ¿Va a haber aceptación de parte de la ciudadanía? ¿Cuál es su lectura frente a lo que ha sucedido el día de hoy y lo que va a pasar después? Partamos de 2 puntos. El primero, la situación que atraviesa la Asamblea Nacional es crítica. No va ni 1 año y medio de gestión y su popularidad no alcanza el 7%, y eso es algo que realmente debe preocuparnos como ecuatorianos, porque el llamado a ser el primer poder del Estado no goza de la confianza de los ecuatorianos, y eso desafortunadamente afecta a la calidad democrática que podemos tener en el país. En segundo lugar, tal vez la oportunidad que puede tener el legislativo para tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía es precisamente la construcción de la agenda legislativa. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hasta el 31 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que presentar la nueva propuesta de agenda legislativa, y que de esta manera, a través de este instrumento, puedan generarse los consensos para lograr recuperar no solo la institucionalidad y la credibilidad del legislativo, sino satisfacer las demandas ciudadanas. Hemos tenido una Asamblea Nacional que al menos en los últimos 3 meses ha estado discutiendo al respecto de si es que se destituye o no Guadalupe Llori, si es que se destituye o no el presidente. Más casos de la internos que en aprobación de leyes. Usted debe tener en estos momentos los datos que siempre tienen en el Observatorio Legislativo de cuántas leyes han sido aprobadas a raíz de estos cambios de autoridades, por ejemplo. Precisamente, el número exacto no lo tengo a la mano, pero lo que podemos poner sobre la mesa es que la Asamblea Nacional ha cumplido únicamente con el 60% de la agenda legislativa planteada. Y es precisamente en estos últimos 4 meses que la aprobación de leyes se ha visto afectada. La Asamblea Nacional no está avanzando en la discusión de proyectos de ley, pero ojo, Carla, tal vez no tenemos que enfocarnos en el número de leyes que aprueba la Asamblea Nacional, sino en la calidad de las mismas. Así es, pero a mí lo que me preocupa es en estos momentos los conflictos internos, que los conflictos internos son los que no permiten la aprobación de leyes. En efecto, el número no importa, pero sí el trabajo que se está mostrando en estos momentos, las reuniones que mantienen, que muchas de ellas es, tal vez, como ven, arman comisiones ad hoc para poder juzgar o tener pruebas en contra de algunos legisladores, más allá de aprobar leyes que sean beneficiosas para el país. Exactamente, y eso es lo que estamos viendo los ecuatorianos, procesos de fiscalización a la carta, por ejemplo, Carmen. Procesos de fiscalización que al parecer tienen más intereses político-electorales que buscar el cuidado de los recursos públicos de los ecuatorianos, o que se cumplan a cabalidad las obligaciones por parte de las autoridades del Estado. Los ecuatorianos estamos viendo una Asamblea Nacional que al parecer está buscando intereses político-partidistas y no satisfacer estas demandas ciudadanas. En la nota que presentaban hace unos cuantos minutos, el asambleísta Torres mencionaba sobre la preocupación que tiene en el tema de seguridad. La Asamblea Nacional no ha podido aún dar respuestas claras a los ecuatorianos de modificación de normas que ayuden a combatir este gran problema. Salud, educación, que siguen siendo unos problemas tras la pandemia, y pues esto desafortunadamente lo que hace es opacar el rol que debería tener la Asamblea Nacional dentro del Estado ecuatoriano. Pero, bajo su criterio, con esta nueva elección de autoridades, ¿cree que haya un antes y un después? Ayer en este espacio también conversábamos con Darwin Pereira, quien ocupó pues de la segunda vicepresidencia, y él nos decía que ya a partir de esta nueva elección viene un antes, viene un después, se va a poder ver tal vez una asamblea que sea renovada. Lo que sucede es que el proceso de creación de leyes va mucho más allá de la Asamblea Nacional, y eso es algo que tenemos que también comunicarlo a los ciudadanos. La Asamblea Nacional el día de mañana puede aprobar un sinnúmero de leyes, y si es que el Ejecutivo las veta, entonces la nueva tónica dentro de la Asamblea Nacional parte de generar acuerdos, no solo a la interna entre las distintas bancadas, sino lograr acuerdos con el Ejecutivo. Pero si es que no existe una postura de diálogo, una postura abierta por parte de estas dos instituciones, de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional, en buscar soluciones a los problemas que estamos viviendo los ecuatorianos, difícilmente vamos a tener una mejor imagen tanto de la Asamblea Nacional como de la Presidencia de la República. En efecto, hay que ser muy claros en eso. Hablemos, Marcelo, también de la parte del CAL. Por ejemplo, la vacante que hoy ocupó Darwin Pereira ya ha permitido abrir un espacio, ¿no es cierto?, para el que se habla que vaya a ocupar el Partido Social Cristiano. Se prevé que sea Esteban Torres. Con esta nueva reestructuración que hay también en el CAL, hablamos de que también el oficialismo ya ha perdido participación allí. Tienen un 6-1.
tienen un 6-1, antes tenían a Pachacutic como un aliado en Guadalupe Llori, pero ahora tenemos a Darwin Pereira, que es Pachacutic, pero de los rebeldes. Ajá. Entonces no es que el gobierno va a poder contar con un voto ahí. Virgilio Saquicela, yo creo que a pesar de ser independiente, fue muy claro en su postura cuando se decidió la posible destitución del presidente de la República. Y el único voto que tiene asegurado el gobierno dentro del Consejo de Administración Legislativa es el de Natalie Arias. Entonces, realmente se le viene cuesta arriba al Ejecutivo poder manejar de mejor manera la relación con el Legislativo. A la larga, el Consejo de Administración Legislativa es el que determina la aprobación de proyectos de ley que serán sometidos a discusión. También pues está a cargo de los procesos de fortalecimiento interno y también de la discusión de los posibles juicios políticos que se entablen dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que la situación viene cuesta arriba para el Ejecutivo y pues si es que no se encuentra algunos juicios políticos que por ejemplo se ha hablado de algunos juicios políticos, entre ellos al ministro del Interior. Cada vez son más las cabezas del gobierno que son llamados a comparecer ante las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional y eso también complica la gestión. Reitero nuevamente, si es que la fiscalización no se hace de forma responsable, no solo que termina entorpeciendo la gestión que usted bien menciona, Carla, sino que también genera más inestabilidad a la administración pública, termina recrudeciendo aún más esta débil relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si es que, por ejemplo, dentro de esta agenda parlamentaria, no se deja de pensar en los intereses personales y partidistas, sino que pensamos en una agenda programática en la cual se comprenda que sin duda hay visiones ideológicas completamente distintas, pero si es que no avanzamos en la solución a los problemas de los ecuatorianos, ambas instituciones se van a caer, el Legislativo y el Ejecutivo. Sin duda, y también, bueno, esto también hay que tomarlo como un panorama de cara a las elecciones seccionales. He tenido la oportunidad de conversar con algunos legisladores en este espacio, por ejemplo, qué va a pasar con la Izquierda Democrática, qué va a pasar con UNES, quiénes son algunas de las personas que se proponen para postularse a cargos importantes para las elecciones de febrero, y ya existen algunos nombres. De cierta manera, eso también va a causar un poco de inestabilidad en la Asamblea Nacional, esto a pesar de que obviamente el suplente va a tener que ocupar este cargo, pero aún así no se van a llegar a acuerdos fructíferos, porque ya queda muy pocos meses para pues ya oficializar las candidaturas. Hasta el día de hoy se han evidenciado que hay 9 legisladores que buscarían candidaturas. ¿Quiénes serían todos cargos estos? En gobiernos autónomos descentralizados. El asambleísta Pavel Muñoz, que buscaría probablemente la alcaldía de Quito. Pavón. Exactamente. Juan Lloret, que buscaría la prefectura de la SUAY, Alexandra Arce, que buscaría la alcaldía de Durán, Humberto Alvarado, la prefectura de Los Ríos, Carlos Zambrano, la prefectura de El Oro. Estos asambleístas todos de UNES. Por otro lado está Carlos Falqués, que buscaría la alcaldía de Machala, Soledad Diab, la concejalía de Guayaquil, ambos del PSC. Después viene Gruber Zambrano, que buscaría la prefectura de Santo Domingo, él pertenece al BAN, y finalmente la asambleísta María Aquino, que buscaría la alcaldía de Santa Elena. Ella es una asambleísta independiente. La salida de estos legisladores, si es que sus suplentes no mantienen la línea ideológica de los partidos, podría mover un poco las fichas en el tablero. Sin embargo, no son muchos los legisladores que están buscando esta participación en las elecciones de gobiernos seccionales. Aquí también había un fenómeno interesante, Carla, y es que antes lo que se solía hacer es que el Ejecutivo, con amplia popularidad, podía otorgar esa misma legitimidad y popularidad a los asambleístas que buscarían pues un espacio dentro de los gobiernos locales. Esto no lo estamos viendo. El gobierno no está apostando por buscar a cuadros de la asamblea que busquen, en este caso, alcaldías, prefecturas. Y es consciente, creo yo, de la baja popularidad que tienen y prefieren mantener asegurados los puestos que tienen dentro de la actual legislatura. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos puestos que tal vez podrían retomarse en la bancada de la Izquierda Democrática? Bueno, el hecho de que puedan retomarse dentro de la Izquierda Democrática le permitiría tal vez aumentar el número ya disminuido que tiene actualmente dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que existía un número de 19 legisladores, si mal no recuerdo, al inicio del periodo legislativo pertenecientes a la Izquierda Democrática, y actualmente son 10. Han perdido fuerza dentro de la Asamblea Nacional, pero veamos si es que con la elección del nuevo presidente del partido político logran nuevamente juntarse, ¿no? Yo creo que es importante que no existan, y esto es parte de la ciencia política, un alto número de legisladores independientes. Este fenómeno dentro de la ciencia política, conocido como transfugismo político, hace que la legislatura se vuelva mucho más permeable a la corrupción.
Es distinto negociar votos, negociar en el buen sentido de la palabra, con una organización política que buscar votos independientes, que eso, pues, como le comento, se puede convertir en una ventana a malas prácticas. Ya que hablamos de votos, Marcelo, también analicemos, pues todavía no ha sido entregado a la Asamblea Nacional, no conoce todavía el Pleno este informe de lo que ocurrió el día de la votación, por la permanencia o la salida de Guillermo Lasso del poder. Entonces se habla de un hackeo, por ejemplo, Fernando Villavicencio habla de que opera en la Asamblea Nacional un cuerpo del correísmo financiado con recursos públicos, unos trolls. Entonces, ¿qué pasa también en ese tema? ¿Es creíble que haya o no un hackeo? ¿Hubo fallas en el sistema? ¿Qué está pasando allí? Y es en una pregunta, de ella vengo con la siguiente en torno a ese mismo tema. A ver, empecemos con esto. Yo creo que es totalmente posible que dudemos del informe de auditoría realizado por la Unidad de Tecnologías de Información de Comunicación de la Asamblea Nacional. A la larga, los funcionarios que están a cargo de esta dirección son designados por el mismo presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, no sabemos qué tan independiente es este informe. Creo yo que para curarnos en salud, por decirlo así, considerando que hay una investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía, es necesaria la realización de una auditoría independiente. Dicho esto, la auditoría debería determinar dos cosas. O existió un hackeo, una vulneración a los servidores de la Asamblea Nacional, o no hubo un manejo adecuado de las credenciales por parte de los asambleístas. Cualquiera de las dos posibilidades es completamente factible. Ahora, que por eso nosotros tengamos que atacar a la tecnología y decir que no se tienen que hacer reuniones virtuales, creo que es un despropósito. La tecnología tiene que convertirse en un aliado, tanto y en cuanto este siempre sea auditable, así como también accesible al respecto de los resultados de las votaciones. Y por otro lado, pues se pueden pensar también en reformas, Carlos, que se han implementado en otros países, y es que cierto tipo de votaciones no se las haga de forma virtual. Como por ejemplo votaciones tan delicadas como la de la posible destitución de un presidente de la República. Sin duda, un tema tan importante para ese día era clave, incluso en medio de las manifestaciones. Hablemos también, Marcelo, en torno a la agenda legislativa. ¿Cómo ve usted esta propuesta, por ejemplo, de Johanna Moreira, en donde ella dice que ahora van a escuchar más a los sectores sociales para poder aprobar e implementar y proponer leyes en la Asamblea Nacional? Marca un antes y un después, incluso las manifestaciones que hubo en nuestro país, porque ahora se habla de que el ala indígena, el sector indígena, tiene de cierta manera poder para implementar lo que ellos también buscan. Y que eso tendría que pasar más bien por la Asamblea Nacional. Y se ha creado mesas de diálogo, algo que de alguna manera pues nos damos cuenta de que el legislativo está perdiendo poder. A ver, partamos de lo que usted acaba de comentar al último. Dentro de las 10 peticiones de las comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas se encontraban muchos aspectos que no estaban a cargo del Ejecutivo, sino que dependen claramente del Legislativo. Y desafortunadamente, pues veíamos un silencio, tal vez podríamos llamarlo cómplice por parte de la Asamblea Nacional durante las manifestaciones al respecto de asumir su responsabilidad. A la larga, la garantía de los 21 derechos colectivos no está tanto en la cancha del Ejecutivo, sino dentro de la Asamblea Nacional. Un tema, por ejemplo, la aprobación de una ley orgánica que garantiza el derecho a la consulta previa, que es una deuda que tiene la Asamblea Nacional desde el año 2008, desde que tuvimos nuestra nueva Constitución, la Constitución de Montecristi. En segundo lugar, yo sí creo que fue muy positivo el hecho de que Johanna Moreira haya mencionado esta participación de los ciudadanos dentro del proceso de creación de la agenda legislativa. También debo comentarle que nuestra organización, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, fue contactada por la Asamblea Nacional para poder aportar en esta agenda legislativa. A la larga, los procesos de creación y aprobación de leyes ya no pueden ser cerrados, pueden ser realizados en espacios cerrados, dentro de 4 paredes, sino que se tiene que buscar una mayor cantidad de perspectivas, que toda la ciudadanía pueda dar su punto de vista al respecto de las leyes que se están discutiendo dentro de la Asamblea Nacional y que avancemos hacia espacios de co-creación legislativa. Esperemos también que la Asamblea Nacional, cumpliendo con su ley orgánica, implemente este modelo de parlamento abierto, que es lo que nos permitiría tener una participación constante de distintos sectores en la discusión parlamentaria. Pero, Marcelo, hablemos de la parte del poder que tiene la Asamblea frente, por ejemplo, a estos grupos sociales. A través de las manifestaciones nos dimos cuenta de que las leyes a veces ya ni siquiera tendrían que pasar por la misma Asamblea Nacional. Es que todo depende de cómo nosotros comprendemos a la administración del Estado, Carla. Hay aspectos que sí tienen que ser obligatoriamente regulados a través de leyes y hay otros que sí se pueden hacer a través de decretos. Nuevamente le pongo el tema del derecho a la consulta previa. El Ejecutivo podría
emitir un decreto en el cual hable de que en los próximos rondas de negociación petrolera se respete el derecho a la consulta previa. Pero eso, de acuerdo a nuestra Constitución, es inconstitucional. Lo debería ser realizado a través de una ley orgánica aprobada por la Asamblea Nacional. Entonces, aquí creo yo que es súper importante que tanto los sectores movilizados como también la Asamblea Nacional y el Ejecutivo estemos conscientes de cuál es el modelo de administración que existe dentro de nuestro Estado y que cada uno cumpla con sus facultades. Caso contrario, pues uno se está lavando las manos, haciendo de la vista gorda frente a legítimas reclamaciones sociales. ¿Cómo ve usted también la propuesta que hay de parte del asambleísta Villavicencio de que en el caso de que exista una consulta popular se incluya el reducir el número de los asambleístas, ciertos requisitos para llegar a ser legislador, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo de la Judicatura? A ver, empecemos por lo más sencillo desde mi punto de vista muy personal. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cumplido el rol que los ecuatorianos esperaban cuando aprobaron la Constitución del año 2008. Creo que la designación de autoridades no debe recaer en una institución como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aunque incluso hayamos cambiado la forma en la cual está integrado. Hemos visto que ni un sistema ni el otro ha funcionado y deberíamos volver a un sistema de una democracia republicana tradicional en el cual el legislativo sea un contrapeso del ejecutivo, incluso en la designación de autoridades. Una designación de autoridades completamente transparente, sin duda. Dentro de ese aspecto, yo creo que la Asamblea Nacional no va a mejorar o va a empeorar si tienes más legisladores o tienes menos legisladores. La Asamblea Nacional va a poder ejecutar mejor su rol cuando tengamos organizaciones políticas fuertes, cuando las organizaciones políticas sean realmente orgánicas, cuando los procesos de democracia interna, que son los que determinan quiénes van a ser los futuros candidatos, sean transparentes y que realmente respeten principios democráticos. Pero en última instancia, Carla, tendremos una mejor Asamblea Nacional cuando nosotros, los ciudadanos, escojamos mejores asambleístas. A la larga, nosotros somos los responsables de quienes están ocupando estos 137 puestos. Y a la larga también lo que voy a mencionar puede ser un poco controversial. Y no nos gusta a los ciudadanos escuchar esto, pero es inconstitucional pensar en requisitos para poder ser legislador. Nuestra Constitución, así como los tratados internacionales, dicen que todos tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Y el momento de elegir es que nosotros tenemos que verificar qué tipo de candidatos tenemos. Si es que se piensan en poner requisitos, pensemos de poner requisitos a los asesores. Los asesores legislativos, los asistentes administrativos de los asambleístas son los que a la larga también están participando en el proceso del desarrollo de las leyes. Los asambleístas a la larga terminan siendo meros parlantes del trabajo desarrollado por sus asesores, meros parlantes de las necesidades de los ciudadanos. Ese ejercicio es fundamental dentro de una democracia, pero no podemos determinar requisitos que podrían terminar elitizando a la Asamblea Nacional. Y un detalle que se me escapaba, Carla, que era el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura debería tener únicamente un rol administrativo, no debería influir en la independencia de la función judicial. Y en muchas ocasiones evidenciamos que este rol disciplinario que tiene el Consejo de la Judicatura termina influyendo en la calidad de la justicia y en la independencia de la justicia en nuestro país. Entonces debemos pensar sin duda en una reforma que le otorgue al Consejo de la Judicatura únicamente estas facultades administrativas y olvidarnos de este enfoque disciplinario que ha tenido esta entidad. Me quedo con eso y para finalizar nada más, Marcelo, ¿cuándo vamos a conocer un nuevo informe del Observatorio Legislativo en torno a la aceptación ciudadana a la Asamblea Nacional y el trabajo que está realizando? Bueno, nosotros siempre emitimos informes anuales, sin embargo, pues en las redes sociales y en la página web del Observatorio Legislativo se pueden encontrar informes de fact-checking que realizamos al respecto de los discursos de los asambleístas. Es importante que los ecuatorianos conozcamos si los asambleístas nos están diciendo la verdad o no, pero también estamos emitiendo informes al respecto de conflictos de intereses. Por ejemplo, el día de hoy, en la aprobación del informe de minoría de esta reforma a la Ley de Comunicación, el asambleísta Esteban Torres y el asambleísta Humberto Alvarado debían abstenerse de participar en la votación, porque la ley orgánica y la función legislativa es clara: quienes tengan conflictos de intereses en los temas que se estén discutiendo tienen que abstenerse de votar, y ambos asambleístas son accionistas y gerentes de compañías relacionadas a medios de comunicación. Vamos a esperar a revisar la acta de la votación para ver si es que los asambleístas cumplieron o no cumplieron con esta obligación legal.
Me quedo con eso y vamos a tratar más adelante aquí en Contexto este tema. El día de hoy, pues, en la Asamblea Nacional ya en realidad la Asamblea Nacional no aprobó esta ley de comunicación, más bien hubo reformas que pasarán al Ejecutivo. Así que estaremos tratando este tema y quiero agradecerle mucho a Marcelo Espinel por acompañarnos, por su apreciación en este espacio. Encantado, Carla, que tenga una excelente tarde. Excelente tarde para usted también, son las 17:39, momento de realizar una pausa.